La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal en movimiento, en movimiento. MW Radio, la señal en movimiento. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos a través de los micrófonos de MW Radio TV. En este día, bueno, pues estamos transmitiendo el programa de Destacando lo Nuestro en la mesa de análisis político con mi compañero y amigo José Manuel Miranda, a quien recibo, como siempre, con muchísimo gusto, en día martes, José Manuel. En día martes, porque bueno, ahorita nos traen para allá y para acá como chícharo en caja de zapatos por el asunto de los informes y una serie de cuestiones, pero no quisimos dejar pasar esta oportunidad después de que ya tenemos presidente. Digo, pues ya tenemos porque no había en los últimos 6 meses, ¿no? O sea, estaba vacía la silla prácticamente. No, pero sí, Peña Nieto apenas salió en solitario, pero bueno, salió. Mira, será el sereno, pero no había presidente, es decir, no se notaba un presidente, ¿no? Que ya se empezó a notar con un montón de disparates, entre ellos el que le entregara el Águila Azteca al yerno de Donald Trump. Digo, mayor insulto para la mexicanidad no puede haber. Digo, la mayor distinción de este país que se otorga a personajes destacados por sus aportaciones y que se la entregues a alguien que está vinculado a una política verdaderamente racista, fascista, clasista, y que nos ve de arriba abajo y como si fuéramos los peores bichos del mundo. Digo, pues, ¿por qué le entregas eso? Digo, finalmente se doblegó a los caprichos de Luis Videgaray, que fue el que propulsó la idea de entregarle a Jared Kushner, el yerno de Trump, el esposo de Ivanka Trump, que acudió a la ceremonia de protesta de toma de poder de Andrés Manuel López Obrador el pasado sábado, pues este galardón, que bueno, dicho sea de paso, así fue, y es la aparición que hizo el presidente que ya no está, pero que bueno, pues celebramos que hoy ya tenemos un presidente que empezó a actuar desde el primer momento, y ahorita le vamos a decir por qué, pero realmente es una cuestión que sí vale muchísimo la pena comentar, por eso nos fuimos ayer, estamos hoy, y sí, me da mucho gusto estar aquí contigo. No, pues muchas gracias, José Manuel, a mí también. José Manuel Miranda, editor del portal Fuego y Nieve, quien está todos los lunes aquí en la mesa de análisis político en Destacando lo Nuestro. Y bueno, pues hoy en martes, pero por supuesto estamos aquí con ustedes. Yo soy Ana María Morales Arochi, los invito para que nos acompañen porque queremos compartir con ustedes nuestros comentarios respecto a esta nueva etapa que estamos viviendo todos los mexicanos. Y por supuesto se trata de las noticias que han acaparado las primeras planas, y no solamente en México, no en Latinoamérica, sino en el mundo entero, la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, hoy ya presidente constitucional de México, en donde hay muchas cosas que comentar, sin duda, y una de ellas es pues todo esta serie de burlas que están haciendo en redes sociales a través de memes, por ejemplo, al decir que el 1 de diciembre, bueno, se resolvían los problemas del mundo, sobre todo en el tema pues de que se van a bajar el costo de la gasolina, que se va a acabar la corrupción, que se va a acabar la impunidad, en un sentido pues sí de burla que yo pienso de manera muy personal no abona en nada a la construcción de un país que quiere transitar hacia un nuevo camino, porque así lo tomaron y así lo decidieron 30 millones de mexicanos el pasado 1 de julio. Comentarios que no hace falta ser una mente brillante para saber de dónde vienen, de un sistema que hoy está pues en la parte de atrás de la casa,
en donde tendrán que hacer sus trabajos, por supuesto, todo este grupo de gente que formó parte del sistema político mexicano y que fue dueño de México y que abusó de México y que devastó a México, y que hoy no les queda más que estar ocultos, a veces en perfiles falsos, para increpar y para burlarse que a partir del 1 de diciembre todo iba a cambiar. Creo pero no todos. es un tema que no abona a la construcción. Yo tengo un lema que siempre he dicho: hagamos lo que nos toca, y yo creo que lo que nos toca como ciudadanos es, yo le pregunto a usted que nos ve y que no está de acuerdo en que hoy nuestro presidente de México sea el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted quiere que a México le vaya mal? ¿Quiere que haya una mala educación para sus hijos? Creo que nadie de los que vivimos en este país queremos que a México le vaya mal, porque somos mexicanos y por supuesto que queremos que las cosas vayan mucho mejor. Así es que hagamos lo que nos toca, y yo creo que lo que nos toca es abonar y construir y ser positivos, ¿no? Porque un tema de negativismo y de decir que todo está mal y que pues creo, desde mi óptica muy personal, no abona en nada. Sin embargo, pues el pasado sábado se vivió un momento histórico que sin duda va a trascender en los anales de la historia, porque el clima que uno pudo ver de la aceptación, de la esperanza que tienen tantos miles, millones de mexicanos en un personaje como hoy el presidente de México, sin duda sí es un tema impresionante. Creo que México vibró el 1 de julio con un discurso impactante, en donde de verdad yo aplaudo, y estaremos aquí en esta mesa diciendo cómo se van desarrollando las primeras acciones de gobierno, pero sí, ojalá vayan a atender a los que menos tienen en este país. O sea, es lo más importante, que atiendan a los que no tienen nada, José Manuel. Definitivamente estamos de acuerdo en esa circunstancia, y desde el 1 de julio de este año no se veía tal expectativa en la gente, es decir, el día de la elección y el día de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta circunstancia, bueno, fue tal la expectativa porque no nada más cuentan los cientos de miles que estuvieron abarcando el Zócalo, que estuvieron a lo largo del camino en todo lo que es el camino de la Cámara de Diputados Federal al Palacio Nacional, saludándole, en donde hasta un joven por ahí se le emparejó y le señaló, andaba en bicicleta, y le señaló, según dijo el mismo López Obrador: usted no tiene derecho a fallarnos. Y eso es una cuestión que es inequívoca, vamos. Nosotros no podemos diferir de esa afirmación. Siento que es una forma de expresar el sentir popular. Que a Andrés Manuel le digas, como le dijeron en su momento a Fox cuando estaba en el Ángel de la Independencia: no nos vayas a fallar. Y él dijo: no les voy a fallar, e hizo todo lo contrario. Pero acá este joven le dijo: no tienes derecho a fallarnos. Y no lo tiene. Definitivamente es algo que yo creo que está en el ánimo de todos, y a favor o no, la verdad es de que sí, creo que es el sentimiento generalizado. No solo estos cientos de miles que te digo que estaban en ese transcurso del camino después de haber tomado protesta en la Cámara de Diputados Federal, donde bueno, pues también estaba pletórica este recinto legislativo, ¿no? Pues yo nunca había visto el recinto legislativo de esa manera, para ser honestos, y mire que recuerdo mucho en ese sentido, y mucho menos el Zócalo, como estaba. Hay una medición de rating que se tenía de esta visualización de todos estos eventos que hubo, y en la mañana alcanzó 5.5 millones de televidentes de televisión abierta, más aparte de los que estaban en redes, más aparte de los que estaban en radio, más aparte de los que estaban por cable, más aparte, etc. Hablamos de televisión abierta, lo cual es verdaderamente un récord impresionante. Sí. Porque hay que decir que ese mismo día jugó un equipo muy odiado por todos, muy querido por algunos, que finalmente jala mucho la atención, y superó con muchísimo
el rating de ese partido de fútbol. Entonces, ya para la tarde, esta audiencia bajó a 3 millones. Es decir, ya cuando estuvo en su discurso en Palacio Nacional, cuando le dieron el bastón de mando, cuando impresionante, se frente a ¿no? los pueblos indígenas, algo que nunca habíamos visto. Claro. Y un presidente se encara ante nadie. Sí, fue impactante, ¿no? O sea, Y eso es lo que buscaba, finalmente. Un término de humildad, un término de ser consecuente con su discurso, de que primero los pobres y que en determinado momento pues pudiera casar con sus actitudes, porque justo es lo que siempre ha pasado, que dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Él también de repente dice una cosa y hace otra, pero vamos, en sus cuestiones personales, la actitud personal, ahí sí fue muy congruente, lo cual pues yo creo que es digno de tomarse en cuenta. No tiene que aplaudirse, porque simple y sencillamente todo hombre y toda mujer que tenga palabra pues hace lo que dice, punto. Y este caso de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues el haberse hincado al momento que le están haciendo todo el ritual con el saumerio y todo este tipo de situaciones, bueno, pues le viene muy bien a su imagen, le viene muy bien a todo lo que fue su propuesta, todo un listado de 100 compromisos que, bueno, se metió desde lo general, de acabar con la corrupción. Aquí que hay una variante. Él no dijo vamos a combatir la corrupción, él dijo vamos a acabar, lo cual pues no va a ser posible. por eso es que tú, así como lo estás comentando, en ese sentido, yo sí critico mucho de manera negativa el hecho de que quieran utilizarlo como una bandera hoy para decir es que se van a acabar, ¿no?, los males de la corrupción, como si fuera un problema. Es una burla tonta, vamos. Claro, como si hubiera sido, como si fuera un problema que se hubiera generado en un año, ¿no? O sea, eso es como cuando subes de peso, ¿no? Te dicen, bueno, es que para que tú bajes 10 kilos, ¿cuánto tiempo te llevó subirlos? Así no, es. pues 10 años. Pues entonces espérate más o menos 10 años para ir bajando de una forma natural, ¿no? O sea, es un ejemplo absurdo, pero me refiero a que un problema tan arraigado como el que involucra a toda la sociedad mexicana, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, por supuesto no vamos a esperar resultados en 2-3 días. O sea, esto es un proyecto de nación que la verdad hay tanta esperanza en él, hay planteamientos muy importantes, el tema de la seguridad pública. El primer evento, por ejemplo, que realizó, ¿no?, el día domingo, fue un discurso tan emotivo ante los miles de miembros del ejército, de la marina. Armadas, sí. La verdad es que sí, es un tema muy importante que quisimos compartir, ¿no?, en esta tarde, y pues invitar a la audiencia también para que nos pueda hacer sus comentarios. Un saludo, Guerrero del Camino, dice saludos cordiales mi amigo Miranda. Mi querido Felipe, muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vamos a este primer corte, si te parece, José Manuel. Sí, ok, perfecto. Y regresamos a Destacando lo Nuestro. La Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC te invita a que asistas a los talleres de papiroflexia para que en esta temporada decembrina decores tu hogar con tus propios adornos navideños. Para mayor información sobre los cursos que se imparten totalmente gratuitos, comunícate al número 30 92 06 24. O acude a las oficinas de la Fundación, ubicadas en calle Constitución número 1, entre Alzate e Hidalgo, barrio La Conchita, en el municipio de Chalco. Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC, trabajando todos los días para hacer de este un mejor lugar para vivir. Juntos logremos un mejor futuro.
bueno, queremos desde esta mesa mandar un saludo, José Manuel, para la doctora Ana María Rochi Rosales, que, bueno, pues está en otros menesteres, ¿verdad?, que la ocupan en este día, pero te extrañamos mucho y te queremos mucho y nos haces mucha falta. Así es que pronto ya estarás por aquí otra vez, pero te mandamos saludos porque sí hace falta la doctora. Sí, claro que hace falta. La doctora siempre ha sido un pilar en esta operación para que podamos llevar a cabo hacia la red este trabajo de transmisión. Saludos, doctora, por favor. Sí, saludos. Asadón de palo en ¿qué dicen? En casa del... No, sí, asadón de palo en casa del herrero. Pues, como... o sea, por favor, la queremos aquí para la próxima. Es cierto. Pues sí, y continuando con este tema del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, importante la participación de los representantes de países de varios continentes, José Manuel. Bueno, creo que fue pletórica, ¿no?, la asistencia. Finalmente Maduro fue invitado, llegó a México, pero no estuvo en la Cámara de Diputados. Lo bueno que no fue, porque la verdad, quién sabe en qué hubiera acabado esa situación, porque bueno, los antes le decían los hooligans, no sé si tú recuerdas a cierta parte de legisladores que eran los que echaban chacota y chifladera y todo, así les mencionaban alguna vez, pero esos eran, me parece, no sé si eran del periodo del PAN. Del PAN, ¿no? En su momento, que de verdad como daban guerra, no proponían nada, pero como daban guerra. Y bueno, pues así como que ahorita en estas circunstancias se hubiera prestado para que, sobre todo los legisladores del PRI, hubieran hecho algo semejante. Afortunadamente no, fue una ceremonia, pletórica, no se puede decir de otra manera. Y bueno, pues acorde a lo que se esperaba, que de verdad, aunque se daba ya como un hecho y porque legalmente así era, porque no había absolutamente ningún viso de que esto cambiara, pero yo sí tenía así como que mis dudas de que las cosas fueran a salir como salieron. Sí, afortunadamente todo bien. Yo creo que es una condición que los mexicanos debemos de celebrar, que finalmente se respeta la voluntad popular, llega un presidente muy votado, y que finalmente, bueno, ante representantes amplios de todos los gobiernos del mundo que están presenciando esa toma de protesta, y que bueno, pues está para el apunte. Nada que ver las tomas de posesión de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón, ¿no? Sobre todo, esos dos. La de Felipe Calderón, que tuvo que entrar por la puerta trasera, escondido. Nadie se dio cuenta cuando entró, cuando se dieron cuenta ya estaba parado a un ladito, ya le estaban poniendo la banda, eso fue una cosa de 5 minutos, tomó protesta y vámonos. Lo sacaron casi cargando. Una cosa vergonzosa para la historia mexicana. Y afortunadamente el día de ayer se impone con autoridad finalmente el presidente Andrés Manuel, y digo, no es que se imponga de manera personal en este asunto, digo, lo vamos a criticar, pero en esta condición, en este momento, en este evento, no pasó algo distinto a lo que pensábamos los mexicanos que tenía que pasar, y es un momento verdaderamente histórico. Nos toca asistir justamente a una condición espectacular de un cambio de régimen, no un cambio de personas, ¿no? Como pasó en su momento con Vicente Fox. Con Calderón y con Peña Nieto sí fue una sustitución de personas, porque estaba encargado perfectamente un modelo económico muy arraigado, que pues es el neoliberal, que se supone Andrés Manuel viene a trastocar, no a cambiarlo en general, pero sí lo viene a trastocar. Como ya se lo hemos dicho aquí, la política económica no va a cambiar en este país, es decir, el tipo de cambio, el manejo responsable de la deuda externa, el manejo del presupuesto, que también de verdad se celebra que sea lo que ellos dicen austeridad, y que bueno, pues al final de cuentas es un ajuste para no tener dispendio. Eso esperamos, porque no depende de un solo hombre, sino que depende que todos los funcionarios de medio pelo hacia arriba y hacia abajo estén en el sentido o en el mismo carril de la austeridad, vamos, ¿no? Porque una cosa es lo que se dispone allá arriba, pero cuando tienes un país
de 130 millones de personas y en donde tienes muchísimas dependencias, tienes conflictos y tienes una serie de cuestiones, pues es difícil ver por todos lados y además no es su función. Él está delegando responsabilidades y que finalmente, bueno, pues cada quien tendrá que hacerse cargo de sus trabajos. Esta toma de protesta creo que vale muchísimo la pena hablar de ella, porque después de ese largo discurso que se dio tanto en la Cámara como en el Palacio Nacional, yo creo que se pueden desprender solamente 3 cosas de este discurso. Una es el tema de la corrupción y la impunidad. El otro es, otra línea son primero los pobres. Ajá. Y vamos a hablar de estas dos primero. En el asunto ya cuando viene todo este listado de compromisos, que en donde, bueno, habla hasta de cosas nimias, ¿no? O sea, se lo va de lo general y se mete en cosas muy particulares que como que no vinieran mucho al caso, pero que finalmente hay por lo menos una treintena de compromisos importantes, que tienen que ver con el programa que ya se enarbola, con las 50 propuestas que tuvo cuando fue candidato, y que finalmente, bueno, pues aquí no hay nada nuevo, no hay nada que se esté inventando de último momento. Y bueno, pues aquí solamente comentar que en cuestiones de cuando él dice acabar con la corrupción, es un concepto, y la impunidad, es un concepto que difícilmente puede llegar a ocurrir, porque acabar es eliminar, es desaparecer. Los demás gobiernos decían vamos al combate a la corrupción. Y puedes combatir y puedes perder, como le pasó a Peña Nieto, ¿no? En su discurso, claro, porque era uno de los que más fomentaba la corrupción, definitivamente. Pero vamos, yo creo que las palabras son importantes, como lo decíamos la vez pasada en este programa. Una cosa es decirla como candidato, otra cosa es decirla como presidente electo, sí, claro. Y otra cosa es decirlo como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, porque el peso de las palabras es promesa. Lo que dice él es lo que va a hacer y de manera inequívoca, y no hay manera de zafarse. Entonces, acabar, pues es pues poco menos que un sueño guajiro, porque como tú dijiste hace rato, los problemas se hicieron, y digo, seamos sensatos, vamos a hablar de la época de Miguel Alemán Valdés para acá, estamos hablando de por lo menos casi 70 años, unos 65 años, en donde, bueno, no se van a resolver, ni siquiera en los 6 años que va a estar en el gobierno. Puede tomar un rumbo diferente la administración pública, pueden sentarse las bases para un nuevo, pues no un nuevo contrato social, porque el contrato social no se va a trastocar, pero sí en donde el Estado asuma sus responsabilidades fundamentales, que es garantizar la seguridad pública de los ciudadanos, proveer las condiciones necesarias para un desarrollo social pleno, y garantizar que las garantías individuales, o en este caso los derechos humanos, sean respetados para vivir en una armonía y una paz total. O sea, con que haga algunos pasos para que esas 3 cosas se lleven pues por lo menos a buen camino, yo creo que, al menos yo me doy por bien servido. ¿Por qué? Porque efectivamente en ese transcurso, en ese camino, se atacan problemas de la inseguridad pública, como ya empezó a hacerlo, y ahorita lo vamos a hablar. Nos tiene que garantizar justamente las condiciones para que podamos competir, porque tenemos un sistema, estamos en un sistema capitalista, y que finalmente las relaciones sociales de producción no van a cambiar. Aquí no va a haber otra cosa, simplemente queremos que nuestro trabajo nos rinda, queremos ser remunerados correctamente por nuestro trabajo. A eso me refiero con que siente las bases para un desarrollo social. Y que todos podamos competir, y que todos podamos capacitar, y que todos podamos intervenir de la mejor manera en lo que es el concierto económico de nuestro país, a modo de desarrollarnos, pero ya siendo responsabilidad de nosotros, no del Estado, sino de nosotros mismos, ¿no? Y que en eso, si las garantías individuales, o como se cambió en la Constitución, sean respetadas, ¿sí? Que nuestros derechos humanos no sean trastocados, que sean plenamente garantizados por el Estado, además de que, bueno, pues se nos provea de todo un blindaje en contra de todos aquellos grupos delictivos que pretenden hacernos daño como sociedad. Entonces, yo creo que es importante señalar que el presidente debe entender que sus palabras tienen un peso específico, y que lo que diga es una promesa para los mexicanos. Lo entendemos de esa manera.
no hay vuelta. Ya no hay ocurrencias, ya no hay espacio para que se equivoque, ¿no? Y tiene que echar mano de gente que sepa, y tiene que echar mano de un oído presto para que aquellos atinados puedan de verdad, pues vamos, aconsejarle de la mejor manera. Claro. ¿No? En este discurso que vimos el día domingo, ¿no? El primer acto ya como en el Campo Marte. En el Campo Marte. Hay tantos aspectos que destacar, ¿no? En los puntos, por ejemplo, del discurso que dio, pero a mí me pareció muy atinado y muy sensible el hecho de cómo él habla de que los mexicanos necesitan la ayuda. No está haciendo un discurso dirigido a un tema de imposición, ¿no? Sino trastocando ese tema de decir, bueno, es que ellos también son ciudadanos, ¿no? Los militares, todos los que están aquí son él dijo, son pueblo con el traje, ¿no? Que eran ciudadanos. Dice, ¿cómo es dijo? un soldado uniformado. Y es el pueblo uniformado. El pueblo uniformado. Ajá. Y en tanto que el pueblo es bueno, Ajá. bueno, pues prácticamente los está santificando, diciendo, ustedes son pueblo, y el pueblo, como el pueblo es bueno, necesita, ¿no? De ustedes. no, claro que necesita, Ajá. porque ese es el tercer elemento que hay que destacar de todo este asunto, que me parece que podemos hacerlo en el siguiente corte, en el siguiente espacio. Regresamos entonces a Destacando lo Nuestro. Ser un profesionista exitoso es posible, estudiando la preparatoria abierta en el Colegio Holandés, que te ofrece el mejor plan de estudios con horarios flexibles, colegiaturas accesibles, material de estudio certificado de la SEP con validez nacional y además te da la posibilidad de que seas tú quien decida el tiempo para concluir tus estudios. Esta es una excelente opción educativa, porque además de estudiar la preparatoria abierta, el Colegio Holandés tiene para ti las especialidades en mecánica automotriz, mecánica de motos, gastronomía y cursos de diseño floral, los cuales puedes estudiar bajo el esquema de clases 80% prácticas y solo 20% en teoría, en un excelente ambiente escolar. Nuestro plan de estudios te ofrece una formación integral que te permitirá incorporarte a un campo laboral asegurado, garantizando tu futuro como un profesionista exitoso. Acércate y conoce nuestras amplias instalaciones ubicadas en Avenida Cuauhtémoc número 56 en el centro de Ixtapaluca. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés, Campus Ixtapaluca, formando profesionistas exitosos. Sí, y bueno, pues mandar un saludo a todos los que nos hacen favor de ver este programa, invitarlos para que se pongan en contacto también con nosotros a través de nuestras líneas de contacto, en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, por supuesto en esta fanpage como MW Radio TV, porque pues sus comentarios sin duda son muy valiosos para nosotros. Un saludo para Toño Hernández, el secretario general de la Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC, que nos está viendo. Saludos, Toño. Saludos, Toño. Y también para Almadelia Ramírez Ramírez, saludos, asesor. Gracias. Pues muchísimas gracias, Anita. Aquí estamos en presentes. frecuencia. Y un tema muy sentido fue esta investidura de Andrés Manuel López Obrador, que asumió, como lo estábamos comentando, cuando los pueblos originarios de México le hacen la entrega de este bastón de mando, que me pareció un tema con tanta sensibilidad, de un gobernante que va a tener cercanía con la gente que siempre ha estado alejada,
¿no? Con la gente más desprotegida de las comunidades. Sí, pero no te confundas. Y digo, te lo digo con todo respeto por lo siguiente. El bastón de mando siempre será entregado a un presidente. A un presidente de la República, perdón. Y esto es precisamente porque es una ceremonia en donde los pueblos originarios, que es la mejor manera de referirse a ellos, bueno, están reconociendo la autoridad de un ladino, vamos a decirlo así, ¿no? Y un ladino para ellos es alguien que no es de su cultura, alguien que no pertenece a sus tradiciones, a sus usos y costumbres, pero le están reconociendo la autoridad a través de, pues vamos, los titulares de cada una de las etnias congregadas. En ese sentido, siempre se ha entregado ese bastón de mando. Y se hace también cuando van los presidentes a algunos estados de la República a hacer una inauguración, algún evento, y bueno, de repente se veía ahí medio charro, por ejemplo, Felipe Calderón, yo recuerdo, cuando le ponían en Chiapas un sombrero, con algunas cintas, y de por sí estaba bien bajito, pues se veía medio chistosón el hombre, y no era así como que muy del gusto de él, ¿no? Ese tipo de situaciones. Aquí lo que cambia es que el presidente Andrés Manuel López Obrador participa en la ceremonia de unción. Es decir, esa ceremonia que se hizo no la hicieron con ningún presidente que es de sus predecesores, o ninguno. De manera que él se está sometiendo básicamente a cumplir su palabra, ¿no? Él la está empeñando, ellos creen en él, y este compromiso que se hace a través de un ritual perfectamente bien establecido, bueno, pues lo compromete todavía más. Esto no quiere decir que no vaya a haber conflicto en las comunidades indígenas o en las comunidades en donde haya alguna situación de vamos, por cuestiones de obras. Por ejemplo, hablamos de que pueblos originarios se están oponiendo a la construcción del Tren Maya. Y se están oponiendo porque sí va a haber depredación ecológica. Les guste o no les guste a quien propagan la idea diciendo que no, que nada más hay que acondicionar las vías. No es cierto. El Tren Maya sí va a tumbar buena parte de lo que es la superficie arbórea de lo que es el sureste mexicano, aunque pues quizá va a ser en menor medida, pero de que va a haber una cierta depredación ecológica, claro que la va a haber. Y eso es lo que no quieren los pueblos originarios, ¿no? Digo, porque al final del día ellos quizá están en el tenor como los macheteros de Atenco, ¿no? Bueno, es que yo no voy a utilizar aviones, pues entonces ¿por qué quiero un aeropuerto cerca de mi pueblo? En ese mismo tenor están las protestas de las comunidades indígenas, además de todo lo que viene a la par, no nada más porque hay esa depredación, sino por también, digamos, el derecho de uso de vía que dicen que ya está conquistado, pues habría que ver, ¿no? Porque una cosa es lo que te dice un funcionario y otra cosa es lo que realmente esté pasando. Con el tiempo se va a ir viendo. Pero esta situación del conflicto es natural también, es decir, no porque ya hayas tenido un acercamiento perfectamente bien planteado con los pueblos originarios, con sus titulares, eso quiere decir que no va a haber conflicto a futuro. La administración del conflicto es un arte, y en este caso la política es lo que sirve para poder dirimir todos esos problemas que puedan en determinado momento de tener un desarrollo en una sociedad. Entonces, la administración del conflicto viene a ser parte de todo lo que son las actividades del presidente, ¿no? Por esta situación, bueno, también habría que ver que pues está recibiendo un país pues en un caos muy grande, y por eso, como decíamos en el bloque pasado, la tercera cosa de las que se pueden sacar, aparte de acabar contra la corrupción y la impunidad, que dicho sea de paso, reitero, acabar es un sueño guajiro. Puede minimizarla, puede acotarla mediante ordenamientos legales e imposiciones de sanciones, etcétera, etcétera, o puede, en el segundo término de primero los pobres, bueno, pues también irse. Él dice que las comunidades indígenas van a ser los sujetos de beneficio prioritariamente, porque sí, efectivamente, en este país, si usted quiere ver la pobreza lacerante, es en las comunidades indígenas, son las más desatendidas, como bien lo decías, ¿no? Y son sus primeras
sus primeras acciones. Aunque también hay una contradicción en esto, porque el hecho de decir, bueno, también va a haber programas para gente que pues el programa de los jóvenes es ciertamente cuestionado y es una de las cosas menos votadas a favor en la encuesta que se hizo hace una semana, ajá, en donde se les va a dotar de dinero a los jóvenes que no estudian ni trabajan, pero que pueden tener una oportunidad de desarrollo a partir de una beca, ¿no? Entonces, esta cuestión que se logra con una disciplina fiscal y un manejo responsable de la deuda y un control de tipo de cambio, que son los elementos básicos para poder tener estabilidad financiera, bueno, pues chocan un poco con lo que es esta idea de programas sociales por todas partes. De hecho, ya está en la red circulando y primero parecía una cuestión que había, ¿cómo se dicen estas? Un petardazo, ¿no? De que ya se están inscribiendo los jóvenes para este apoyo, ¿no? Que 2.400 para los que estudian, 3.600 para los que están capacitados para trabajar, etcétera, etcétera. Y que, pero ya se está manejando por parte de gente que está agrupada en organizaciones más serias, ¿no? Pero este tipo de programas vienen pues un trato a chocar un poco en la lógica de decir, quiero apretarme el cinturón fiscalmente y todo, pero voy a necesitar infinidad de dinero para empezar a, pues no regalar, pero se parece mucho el dinero a las personas que están en esta situación desfavorecida, que no pueden estudiar, sobre todo jóvenes que no pueden estudiar o no pueden trabajar por alguna razón. Claro. Algunos porque no quieren, muchos no quieren hacer ninguna de las dos cosas. Hay que aceptarlo nada. Y hay que decirle a las cosas por su nombre. O sea, los chavos muchos no quieren trabajar, no quieren estudiar. Así es. ¿No? Pero van a recibir dinero. Entonces, vamos, esta es desde mi particular punto de vista, si no tenemos el atino de equilibrar esto, va a haber una desigualdad en el trato social, es decir, hay pueblos originarios que se matan trabajando de sol a sol, pero no tienen una prosperidad en sus actividades, ¿no? Y sí, les van a dar programas sociales, pero finalmente no deja de ser asistencialismo. La cuestión es que esos programas sirvieran para que ya no tengan que darles nada en un futuro, sino para que ellos se proveyeran de los recursos suficientes a manera, y no recursos me refiero nada más dinero, me refiero a todo el recurso tecnológico, a todo el recurso de conocimiento y capacitación para que puedan ser emprendedores que al final del día en una sociedad capitalista tienen que concursar en un mercado y no necesitar de estos programas asistencialistas a futuro. Pero no es esa la visión. No es esa la visión, ¿no? Pero también, bueno, finalmente dentro de ese proyecto pues está destinado en ese ánimo de atender a las personas más vulnerables o quienes más tienen carencias. Obviamente pues tiene que ver también un tema de que las empresas puedan crecer en lugares donde les han obstaculizado por el tema de la corrupción y que lo han comentado, ¿no? Sí. Una empresa llega, pero le piden tanto dinero para poderle liberar permisos, para poderle dar las oportunidades para que pueda establecerse en un municipio que dice mejor me voy, ¿no? En el caso de Chalco, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí no se han establecido mayor número de empresas por esa cuestión. Si me permites un saludo para Víctor Edmundo Murillo Razo, dice saludos muchachos, la labor que desempeñan es muy importante, trataré de colaborar difundiendo este canal. Ay. Muchas gracias, Víctor Edmundo Murillo, muchísimas gracias. Sí, te lo encargamos para que compartan, por favor. Por supuesto, es que aquí es la cuestión de dos vías, nosotros hemos pugnado precisamente porque su opinión tenga peso, nosotros no las ignoramos, ¿no? Cuando la llegamos en todo momento a regar por ahí en algunas situaciones, pues son bienvenidas las críticas, porque claro, las críticas nosotros las tomamos de manera constructiva, aunque a veces de verdad parece que nos quisieran asesinar, pero lo tomamos por el alma amable, dicen por ahí, ¿no? O sea, porque es este diálogo que se puede tener a través de los más media hoy día y en esta red, que todavía no nos cuesta casi nada, y esperemos que así siga. No digas eso, que todavía. No, es que ya ha habido muchos intentos porque nos cueste mucho, pero esperamos que siga muchos años todavía de esta manera. Bueno, es la forma en que la sociedad hemos podido
acceder Sí, claro. a intercambiar puntos de vista y a crecer en cuestiones de conocimiento y en cuestiones de organización y en cuestiones de poder interactuar de manera positiva entre Y nosotros, conocer también ¿no? la realidad del país que desconocíamos, supuesto. ¿no? Que estaba oculta. ¿Cuántos muchachos hoy día Sí. se les hace muy fácil cuando dicen, oye, ¿qué es esto? No sé, pero ahorita te digo. Y te lo Sí, dicen de claro. inmediato, ¿no? Entonces, o que simplemente con 2, 3 datos buscan, lo encuentran. Ese es el gran valor que nosotros queremos rescatar en cuestiones de comunicación, para que usted de alguna manera nos ponga el puntito sobre la I cuando sea necesario, claro. y por supuesto podamos responder en base al interés o con base al interés que usted tiene acerca de los problemas que más le aquejan, bueno, pues este tipo de comentarios, ¿no? Claro. Y bueno, pues saludos al respecto. Sí. Y nada más para apuntar, para que en el bloque que sigue lo podamos tratar. El tercer punto, que ya lo vengo diciendo desde hace rato, es justamente el uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública nacional, que es uno de los puntos más álgidos y de los cuales a partir del día 2 de gobierno, es decir, del domingo, a punto de las 8 de la mañana, ya se dio el manotazo en los municipios más peligrosos o donde hay un gran índice delictivo, justamente cuando los delegados o superdelegados están designando a responsables para dirigir las actividades de la seguridad pública mediante mandos militares, cosa que vamos a decírselo en un momento. Ok, pues regresamos a Destacando lo Nuestro. ¿Buscas calidad y diseño? En Relojería Salazar lo puedes encontrar. Contamos con un extenso surtido en relojes para dama, caballero y niños. Vive a tu estilo con los mejores productos que Relojería Salazar te ofrece. Visítanos en la isla número 13 en el interior de Plaza Sendero, Ixtapaluca, Estado de México. Relojería Salazar. Viaja seguro en los mejores autobuses, con aire acondicionado, pantallas de video y baño para tu comodidad. Estamos muy cerca de ti. Autopista México-Puebla, kilómetro 27+500, en el paraje mejor conocido como La Caseta Vieja, en Valle de Chalco, Estado de México. Teléfono 3091-5262. Autobuses FIPSA. Y el programa pasado, José Manuel, justamente abordábamos este punto de los delegados, los delegados estatales que estarán, delegados nacionales en cada entidad. Son delegados estatales, coordinadores estatales, es un nombre estatales. correcto. Coordinadores Que estatales. estará en cada entidad, obviamente, pues llevando a cabo todos los programas de acción del gobierno federal. Y que pues muchos gobernadores, entre ellos por supuesto Enrique Alfaro, del cual transmitíamos un fragmento de su mensaje, oponiéndose a estas figuras porque sienten que van a ser desplazados. Ya en el Estado de México vimos la primera reunión del gobernador Alfredo del Mazo con la maestra Delfina Gómez, que ya tuvieron pues la primera reunión, ¿no? En este tema, que la verdad es que debe haber sido un encontronazo ahí, ¿no? El hecho de que llegue alguien que puede hacerle un peso tan fuerte a alguien que jamás pensó tener una sombra que lo pudiera opacar, ¿no? El domingo y el lunes pasaron 3 cosas, específicamente. La primera fue la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel. La segunda, esa es una cosa, lo que con la evaluación, estamos hablando del lunes, con la evaluación que le presentan todos sus secretarios desde muy temprano. La segunda fue la reunión de Alfredo del Mazo también muy temprano con Delfina Gómez, que lo obligó a pararse muy temprano. Ahora sí los van a parar temprano. ¿No?
Y la tercera y la más importante de todas es que en los municipios en donde hay una alta demografía y en donde la presencia de delitos de todo tipo es muy alta, bueno, pues resulta que en el Estado de México, para ser muy específicos, se dividió en 21 coordinaciones regionales que van a estar al mando de secretarios técnicos que son puestos por la delegada, por la coordinadora estatal Delfina Gómez. En la noche del sábado se les avisó a algunos municipios que tenían reunión en punto de las 8 de la mañana del día siguiente, es decir, del domingo, para presentarse y justamente con todos los mandos militares que van a estar a cargo de la seguridad pública. Es decir, la policía municipal y la policía estatal prácticamente van a ser colaboradores en su territorio, lo cual quiere decir que este es un golpe al poder de las presidencias municipales. Claro. ¿Qué quiere decir? Porque los presidentes no están presentes en esas reuniones, no están invitados. Quien está invitado es el director de seguridad pública municipal. Pero está invitado como su vocero prácticamente para que le avise, y eso si quiere avisarle, porque vienen en el plan de decir, nosotros no tenemos por qué avisarte. Aquí estamos tomando la seguridad pública en nuestra mano. Y esto porque, digamos un ejemplo, en un municipio muy grande de esta región, llegaron 165 elementos de la Sedena, 165. ¿A dónde? Ahorita te digo. Y 150 de manera permanente como policías militares. Wow. Policías militares, no funcionarios de la Sedena, que van a estar de manera permanente patrullando las calles de Ixtapaluca. Entonces, aquí el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, bueno, pues es parte de, están en coordinación y por supuesto aceptaron, como también pasa en Chalco. En Chalco no tengo el dato de cuántos efectivos son, pero sí pasó eso también ahí, porque es uno de los municipios en donde más álgida está la delincuencia, así como también en Valle de Chalco. Ya de este lado, para de contar, o sea, nos han comentado que no hubo esos movimientos. ¿Por qué? Porque no están dentro de las prioridades. Las prioridades son para aquellos municipios más urbanos que tienen un alto índice delictivo y que en este momento también estas bases de operación mixtas se van a incrementar en número. Entonces, aquellos planes que tengan los presidentes municipales por su cuenta, pues no sé qué tan efectivos van a ser. No sé qué tan efectivos van a ser, porque esta estrategia de meterse a través de la coordinadora estatal, en este caso Delfina Gómez, al ámbito de la seguridad pública, era un asunto que se había platicado, que se había rechazado, pero desde el día domingo... ¿Qué era lo que comentabas la semana pasada? Que por qué los delegados estatales tenían que asumir funciones de seguridad pública, que no estaba en el primer esquema que habían presentado. Por eso el reclamo de 12 gobernadores panistas y de Enrique Alfaro, de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, diciendo, nosotros no vamos a ser simples espectadores de lo que pasa en nuestros estados, ¿no? Y ese era el reclamo, pero resulta que ese reclamo no fue efectivo. Ya está implementada la acción dentro de la seguridad pública y de las acciones comandadas por militares que están bajo las órdenes de un secretario técnico, que es un coordinador regional para la construcción de la paz en cada uno de los municipios designados, y que le rinden directamente cuentas a Delfina Gómez, no al gobernador, no, a nadie, a Delfina Gómez. Entonces, esto es un manotazo de autoridad en donde las presidencias municipales prácticamente pierden el control sobre la seguridad pública de manera como lo tenían anteriormente. Claro. Es decir, ya no van a tener injerencia, simplemente las policías, la fuerza, el estado de fuerza se va a sumar a lo que digan los que vienen a implementar este tipo de tácticas a modo de poder vigilar que no se cometan delitos. Entonces, esto es un asunto muy interesante, sí, vamos, por ¿no? supuesto. Pero también choca, y esto es el asunto polémico, no solamente no hicieron caso de los reclamos, sino se implementaron
porque quisieron implementarlo y sin decir más nada. La acción de los delegados en materia de seguridad pública, de los superdelegados. Sino que también esto choca cuando a nivel internacional hay una serie de recomendaciones y de observaciones sobre que el uso de militares para la seguridad pública es una estrategia fallida, que es contraproducente, porque los militares no están educados para conciliar, para negociar. Ellos van a reaccionar de una manera fuerte cuando vean algún ilícito, porque eso es su encargo. Pero Así también que fue muy incisivo en este tema de el resguardo de los derechos humanos, ¿no? Bueno, algo que también dijo va a el ser presidente muy lo claro, dijo, ¿no? pero nosotros tenemos que verlo en la calle. O sea, no estamos diciendo que no, pero sí estamos hablando de que los casos más emblemáticos en donde se ha atacado a la población han venido de manos de militares. La violación de derechos humanos Sí, ha venido básicamente de los militares. Entonces, nosotros esperemos que esta situación no vuelva a repetirse. Pero nadie, por ejemplo, comentaba por ahí gente, en Sinaloa, todo el mundo está verdaderamente en contra del uso de los militares para controlar la ciudad pública. Y los únicos que están bien contentos son los militares mismos, ¿no? Pero nadie acepta semejante cuestión. Y eso por decirlo. Ahora en el Estado de México, ¿usted qué opina? O sea, los militares van a estar haciendo los rondines correspondientes como ellos digan. Yo lo que he visto han sido, porque también está incorporada la Policía Federal. He visto rondines de la Policía Federal, ya mucho más seguidos, así como que de repente más presencia. Aunque el domingo también me tocó ver algo, no, el lunes, ayer, me tocó ver algo que de verdad caray. O sea, nunca ves a los de tránsito. Y ayer que ya prácticamente estaban así como diciendo, pues ya nos van a quitar y todo. No, hombre, vi como 4 detenidos ahí por parte de estas mujeres que andan de negro con naranja. Cuando pues no las veías, por ejemplo, en el municipio de Chalco, ¿no? De pronto se pusieron a trabajar y no sabemos si para bien o para mal. Digo, ojalá y sea para bien. Mira, no estoy acusando nada, pero... Vamos a hacer a leer un mensaje de Víctor Edmundo Murillo Razo, que continúa en MW Radio TV. Dice: Gracias. Esperemos que haya una mejoría con este plan de seguridad, ya que personalmente he sido víctima de agresiones por parte de elementos de seguridad pública en el municipio de Chalco, en el cual tuve la suerte de salir vivo. Sí, bueno. De salir vivo, bueno, ya ese es un comentario fuerte, ¿no? Sí, claro. Ahí, por supuesto, creo que dentro de este proyecto de este nuevo gobierno, sí sienten la imperiosa necesidad que si algo está golpeando a todos los mexicanos en todos los niveles es el tema de la inseguridad pública. Yo creo que es el principal, ¿no? Y así como es el principal, yo pienso que efectivamente este modelo de seguridad pública que pueda ser implementado en otros países y que tú dices no tiene el resultado que se espera, o no son los elementos del ejército los que tienen que estar salvaguardando la vida de la gente en la calle. Si bien es cierto, pueden existir esas experiencias, también es cierto que dentro de este nuevo proyecto rumbo a apoyar a la seguridad, a la integridad de todos los mexicanos, ¿estás de acuerdo que también van a tener otros lineamientos, no? Mira, los militares obedecen a sus mandos, ¿no? Y el asunto está en que sus mandos inmediatos obedezcan a los que están y estén con una misma línea. Claro. Y en este caso que viene del jefe de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en el papel se ve bonito, pues. O sea, yo no digo que no. Pero sí tengo mis resquemores, ¿no? Porque sí he visto, y más de una vez y muchas veces, la manera como reacciona un militar a la hora de tratar de someter a alguien. Por ejemplo, en la base de operaciones mixtas, cuando ha hecho sus recorridos, me ha tocado ver al menos 2 veces en Chalco, pues cómo le llegan a quien detienen, ¿no? Y no le dicen, a ver, párate, mijo. No, a lo que van. Lo someten. Y después le preguntan. Eso es lo que a mí me da cierto resquemor. Vamos, ¿no? De que bueno, el derecho, los derechos humanos, entre otros, es justamente que tengas una inmunidad menos de que tú seas culpable de un hecho comprobado.
¿no? Y por lo menos deben tener cierto tacto para atacar el asunto, pero cuando de buenas a primeras agarran, te someten y después te pregunten qué estás haciendo, quién eres, o etcétera, pues ya, pues si te ciscas, quieras que no, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que como buenas intenciones está, pero un gobierno de buenas intenciones no es efectivo. Un gobierno se califica a partir de resultados. Y yo como veo las cuestiones, hay por lo menos contradicción en estos 3 rubros que te digo. La cuestión del combate a la corrupción no puede ser también cuando tú, y eso se me pasó decirle, el primer rubro, el acabar con la corrupción y la impunidad no puede determinarse como un éxito, o no se puede prever como un éxito, cuando tú dices que lo tuyo no es la venganza y por eso perdonas a los corruptos del pasado. Para empezar, ni le toca a Andrés Manuel perdonar a nadie, porque para eso están las instituciones encargadas de procurar justicia. El presidente no tiene que perdonar a nadie. El presidente debe basarse en una legalidad, en un Estado de Derecho, y a partir de allí ordenar que ese Estado de Derecho se aplique. Y todos aquellos que desfalcaron la hacienda pública, que se les compruebe, y que se debe de perseguir ese tipo de cosas, llámese al mismo Enrique Peña Nieto, Calderón, todos los presidentes, pero otros funcionarios como el mismo Videgaray en Hacienda, como el mismo Mit, como Rosario Robles y compañeros más inmediatos, bueno, sean investigados y en su caso sean juzgados, ¿no? Sí. O sea, Es lo que y eso no le toca decidir al presidente Andrés Manuel si los perdona o no. Él no es quien para perdonar a nadie. Para eso están las instituciones jurídicas, las instituciones procuradoras de justicia, que son las que están encargadas de investigar y de procesar a quien deban hacerlo. Entonces, esa es una cuestión que, por un lado dices, cero corrupción, cero impunidad. Y los que cometieron, déjalos, no es lo mío la venganza. No. Sí, pero es que no es para él, o sea, no le corresponde a él, sino a las instancias. Exacto, pero no legales, puede él decir, ¿no? que perdón para los corruptos, porque esa fue la frase, perdón para los corruptos. Cuando los periodistas oyeron, ¿qué escuchamos bien? A ver, usted está diciendo esto. Sí lo dije, y así comentó, sí lo dije, se lo comentó a Carmen Aristegui, sí lo dije, y ahí le sacó las dichosas encuestas, ¿no? Él no puede poner una encuesta o tomar al pueblo la recomendación de si castiga o no a los corruptos. Es cuestión de Estado de Derecho, es cuestión de ley, y lo tiene que hacer. Entonces, por eso hay una contradicción en eso. Por ello hay una contradicción también en el hecho de tener una disciplina fiscal muy plausible, de controlar el tipo de cambio, de tener esa estabilidad financiera, y de repente dices, vamos a tener un montón de dinero y programas y vamos a hacer esto. De manera asistencial, no de desarrollo social, que también es otra cuestión. Y se contradicen las cosas, porque por un lado estás apretando mucho para controlar la economía, y por otro lado, no es que sea un dispendio los programas sociales, pero de manera tan indiscriminada como se pretende hacer. Digo, pues a ver de dónde sacan el dinero, ¿no? Y ojalá y alcance. Y la tercera, cuando tienes a las Fuerzas Armadas encargadas de la seguridad pública, pese a los reclamos de muchos gobernadores y de mucha gente también, y a las recomendaciones a nivel internacional y de gente que pues sabe del tema, y utilizas a militares que son los probados de que han utilizado fuerza excesiva y han violado los derechos humanos. Entonces, cada una de las principales propuestas que están contenidas en todo toda esta pelota que se dio el sábado, bueno, pues justamente encierran en sí mismo una contradicción, lo cual, si no se acepta y si no se maneja de manera correcta, lo que puede llevar es justamente a un fracaso de cierta política. Y no nos conviene que Andrés Manuel López Obrador fracase, ni a mediano, ni a corto plazo, ni a mucho menos a largo plazo. Porque si alguien está agazapado justamente para ver en el momento en que salga es la ultraderecha en este país. Se ha demostrado que en el mundo, cuando tienes un gobierno de izquierda, imprescindiblemente el asunto se tiene que tratar de otra manera, pero si es o no realmente de izquierda, si es izquierda social, si es izquierda política, etcétera, es otro cantar. Pero cuando hay un gobierno que se dice de izquierda y fracasa, viene a tomar el poder de la derecha. Brasil, Argentina, Ecuador.
Son los 3 países que tienen este ejemplo en América, que pues han venido a revertir prácticamente algunas conquistas sociales y algunos beneficios que se han conseguido en estas administraciones de izquierda, pero que finalmente no supieron cuajar el asunto. Esperemos que no sea el caso de México, pero Andrés Manuel López Obrador tiene que aprender a que lo que dice lo debe de decir de manera muy cauta, porque lo tiene que sostener. Creo que es importante. Ya no es candidato, ya no es un presidente electo, ya no está en la oposición, ahora es gobierno y lo que diga está registrado. ¿Qué te parece la nueva imagen institucional? Pues yo coincido con las mujeres, porque faltan las mujeres. Y no me refiero a José Ortiz Domínguez y a Leona Vicario nada más. A mí me gustaría ver a Sor Juana, ¿no? En la imagen institucional, sí. Me gustaría ver a mucha gente ahí que son mujeres, que pareciera que pues los únicos que han construido en este país son los hombres, ¿no? Y creo que ese mensaje es negativo. Eso es lo que puedo decir del emblema, ¿no? Que quitan ya también el emblema tricolor, por supuesto. Sí, por fin. Por fin, porque dejaron además de lucrar con los colores de la bandera, el símbolo máximo de los mexicanos, con los colores de un partido político, que siempre sacaron raja política de eso. No, y de hecho fue a propósito. El PRI adquirió los colores de la bandera, precisamente porque toda la publicidad institucional, toda la publicidad oficial se hacía con esos colores. Entonces, de manera subliminal, todos los mexicanos asumían que eran organizaciones, que el gobierno era el PRI. Así es. Esa asociación, ¿no? Esa asociación y toda la construcción, ¿no?, del discurso oficial se basó justamente en esa asociación partido-gobierno, ¿no? Y eso, pues por lo menos, qué bueno que se quitó. Ahora, lo que parece rojo, tendiendo más a no, es a como guinda, color guinda, sí. De rojo a guinda, no, la verdad es que pues, yo sí tengo peros para la imagen institucional. Me parece que están actualmente las dependencias echando mucha mano de los medios de comunicación. A cada rato ves digital, anuncios, ¿no? Sobre todo. Sí, pero ves muchos anuncios en televisión y en radio. Sí. Decían que no iban a hacerlo tanto, ¿no? Van muy... Me parece un mensaje muy, muy directo. A mí me parece un mensaje justamente que encierra todo lo que ellos han estado prometiendo desde campaña, y la imagen pues muy, muy seria, el hecho de que sea el eslogan. ¿Cuál es el eslogan del gobierno federal? Es el gobierno hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Sí, eso es lo que se repite, hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Un emblema pues moderno, y la verdad es que sea tan padre fuera colores tricolor. Necesita cuajar. O sea, yo lo veo todavía así como que la gente no le cae el 20 que es un anuncio del gobierno. ¿No? Tienen que identificarse con esta imagen distinta que ya no es tricolor. Éramos tan bombardeados a través de la radio y la televisión abierta, sobre todo con anuncios de las secretarías, de la presidencia, que ya ni siquiera hacíamos caso. Ni siquiera hacíamos caso, pero ahora que nos están las mismas dependencias, o en su caso algunas variantes, y darnos información desde el primer día, como que dices, caray, a ver, espérame tantito, como que le empiezas a tomar un poco de atención, pero yo creo que eso tiene que cuajar en el ánimo de las personas, primero que identifiquen que ya no es el mismo gobierno de antes, ¿no? Que por lo menos tiene un representante o una persona diferente allí. Esperemos que haya un cambio de régimen y no nada más de personas, pero que sí tiene que imbuirse de toda esta cuestión que, aunque no queramos, es una política ideologizada, ¿no? Sí, claro. De izquierda, en este pues caso. Comentarios que se escuchan entre la gente en donde estás viviendo, en donde transitas, en donde vives. La visita de los servidores de la nación, que le llaman a estos voluntarios que están tocando las puertas en el Estado de México, aquí censando en la región de los volcanes, y que están censando. Gente totalmente amabilísima de cómo están llegando a los domicilios a buscar a las personas. No me ha tocado. Sí, yo te lo puedo decir de manera personal, me tocó ver la atención a una persona adulta mayor, y obviamente pues tú escuchas, ¿no? Simplemente observas la
la actitud de estos jóvenes, mujeres, hombres que están tocando las puertas y con la mejor de las actitudes, sin soberbia, sin altanería. A ver cuánto les dura, porque esto es así como los nuevos empleados de la empresa, en donde vienen con toda la actitud y las ganas. Claro. Y a ver cuántos ladrillos de perros y correteadas de agua. Bueno, sí, eso sí les va a tocar, porque pues el trabajar en campo, saben que siempre eso es pesado. Conlleva todos los riesgos de la calle, las vicisitudes del clima, la mala onda también de la gente, la negatividad que se pueden encontrar en muchos hogares, gente que también les va a decir, yo no voté por ustedes, y ahora dame el programa, aunque yo no haya votado, y bueno, también hacer el llamado, ¿no?, a la ciudadanía para que tenga la atención también de recibirlos y saber que ellos están haciendo un trabajo de recorrer las comunidades y de tocar puerta por puerta buscando a las personas para que sean beneficiarios de los programas federales que va a establecer o que ya están establecidos por parte del presidente de todos los mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y pues sí, están haciendo este recorrido en el municipio de Tlalmanalco, me tocó verlo de manera particular, en donde un reconocimiento para el trabajo que están haciendo estas personas muy amables. Hay que reconocer a los ciudadanos sobre todo, eso es lo más importante. También un comentario que sí me gustaría hacer de forma muy particular de una actitud de quien será el próximo secretario de Hacienda con el gobierno, Carlos Ursúa, con Carlos Ursúa, cuando estaban en la casa de transición, haciendo estos trabajos con el equipo que va a entrar con ellos y demás, había un joven que tenía un yeso, una bota de yeso, tenía una fractura, una lesión en un pie, y esto te habla de la forma tan diferente en la que ellos van a trabajar, que se acaban esos privilegios en donde tú sabes que, bueno, se sientan los funcionarios y tienen al séquito de gente atendiéndoles y poniéndoles las mejores sillas y ¿Pero qué hizo? todo. ¿Qué hizo? Dime. Se acerca este joven en esta reunión en donde estaban el secretario de Hacienda y no había silla para el secretario de Hacienda. Ya los lugares estaban ocupados, el secretario cuando llegó ya estaba el salón lleno, un salón para unas 60, 70 personas no más. Llega el secretario y no había silla. El joven que tenía el yeso se levantó, le dio la silla al secretario, le dijo, tenga señor secretario, y el secretario le dijo, no hijo, tú siéntate, y no le aceptó la silla a un empleado, a una persona que estaba ahí en el salón. Entonces, la verdad es que creo que todos los mexicanos queremos ver gente sensible, con un trato humano y que tengan cercanía hacia la gente. Más de 30 millones de personas hoy creo, los 130 millones de mexicanos necesitan un mejor país porque se está sembrando, se va a empezar a sembrar una cosecha que tal vez va a tardar mucho tiempo en que pueda y dar qué tan frutos. buena sea, quién sabe, pero Creo que nos toca, como lo decíamos al inicio, ¿no?, hacer lo que nos toca desde nuestra trinchera y no apostarle a la crítica ni a destruir algo que ni siquiera está iniciando con el cimiento. Yo creo que la crítica sí, pero no en el afán de destruir, ¿no? Así es. Sino al contrario, de contribuir en algo, porque Así justamente a lo que se le llama la comentocracia, pues se le acusa de estar nada más bla, 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 pero sin tener un sentido objetivo, ni dar soluciones de ningún tipo, ¿no? Pero que aparte que se vinculen a cuestiones inmediatas. Entonces, no, yo quiero ser crítico, pero constructivo. ¿No? Claro. En ese sentido, porque por eso le comento, y este espacio es para eso. Si nosotros vamos a hacer crítica, pero justamente, digamos, desmenuzando lo que es todo un discurso contra lo que es la realidad plena. Sí, lo que tú ves en la calle, ¿no? Porque yo creo que justamente si nos estamos dedicando a la comunicación, se trata de desmenuzar para que todos nuestros cibernautas nos podamos entender y podamos platicar y dialogar al respecto. Creo que de eso se trata, ese es nuestro trabajo. Claro. Desmenuzar las cosas. Y se trata también de escuchar, ¿no?, la voz de ustedes. Y Víctor Edmundo Murillo Razo dice, si Andrés Manuel fracasa en la mitad del sexenio, los de la derecha van a querer aplicarle su propia iniciativa de revocación de mandato. Totalmente. Tendrá que llevar las cosas de una forma cautelosa e inteligente. Y nada más creo que ya nos pasamos de tiempo, el asunto de, ¿te acuerdas de lo de Paco Ignacio Taibo? Oh, sí, que siempre sí, ¿no? Pues resulta que tomó posesión como encargado del despacho, pero no como director, sino como
tomó posición de encargado del despacho del director con el puesto de gerente editorial, que ni siquiera sabía que iba. Porque cuando llegó allí con su playerita de gatito, no sé si lo has visto. Pues sí, es que... Digo, es así muy se folclórico llaman el Paco, ¿no? sus playas. Ajá. Llega y dice, no, pues aquí vengo del encargado de esto, de lo otro, ¿de encargado de qué? O sea, ni siquiera sabía su encomienda. Su encomienda. Porque le importa un comino al Paco, ¿no? O sea, el Paco Nachito es cínico y finalmente, bueno, pues se salió con la suya. Y efectivamente se hizo realidad lo que dijo. Las metimos dobladas, así dijo él. Oye, ¿y así pero, pasó? pero aparte, hace 21 años, cuando Cárdenas, ¿cómo se llama? Cuauhtémoc Cárdenas, ganó justamente la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, bueno, en ese momento del Distrito Federal. Uno de sus más cercanos colaboradores justamente era Paco Ignacio Taibo, que estaba pero a nada de ser secretario de Cultura en el gobierno justamente de Cuauhtémoc Cárdenas. Y también el hecho de haber abierto la boca y hacer un comentario muy a su estilo hizo que se viniera abajo la propuesta en donde él ya iba a ser secretario de Cultura en ese gobierno, porque él empezó a decir que cuando ellos asumieran el gobierno, que ellos sí iban a meter a la cárcel a los corruptos, que ellos sí iban a ir detrás de todos aquellos que habían desfalcado al país, o a la Ciudad de México, o al Distrito Federal, y que ellos no iban a andar de... comedias tintas. Ajá. Entonces igual con sus palabras, y eso le valió también para que toda este equipo que estaba colaborando con Cuauhtémoc Cárdenas dijera, no, pues no necesitamos un personaje pero no así, aprendió. ¿no? Y hoy 21 años vuelve a hacerlo, ¿no? 21 años después vuelve a hacer semejante cosa, y lo peor de todo, que se sale con la suya, ¿no? Digo, lo peor de todo en el sentido, no me refiero a su capacidad, ya no, bueno, eso es me refiero a que ¿no? en determinado momento tiene pues, un poco de diarrea verbal que pues no le ayuda, ¿no? Sobre todo porque en el Fondo de Cultura Económica, pues es la cuna de la literatura. Es la editorial oficial más importante de este país. Y cómo tiene representatividad también en el mundo, no solamente en México, y en donde pues obviamente está la cuna de todos los escritores, ¿no? Entonces... está bien, o sea, es incuestionable la capacidad intelectual, que bueno, ya quisiera yo tener un chip, ¿no? Y al menos 2% tener en la cabeza de los libros que este señor ha leído, ha escrito y demás, pero obviamente pues en ese espacio sí puedes ser un personaje, puedes tener tus características muy particulares. Para mí no sirve de funcionario, pero, punto, sí. Pero, o sea, como que ese lenguaje tan florido en ese lugar que representa la cultura, pues como que no va, ¿no? No, al ratito va a ser como García Márquez, ¿no? El Gabo decía que él impulsó una iniciativa en donde quería que en el idioma español se quitara toda la puntuación. ¿Sí? Uh-huh. O sea, él no quería punto y coma, la coma, el punto y seguir, nada. No, ¿para qué que nos trabamos con eso? Si de por sí así en las redes sociales, hoy cómo se escribe, no, uy, digo, por el amor de Dios, digo, del Gabo, sí, pero esa propuesta de a tiro, sí, se disparó de feo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sí, tenemos aquí otro saludo de Arnulfo Aguilar, dice, excelente programa. Gracias. Y aprovecho en lo personal para que comentar que espero que el gobierno pueda lograr este cambio y todos necesitamos participar, denunciando, no cayendo en corrupción. Todas las demás corrientes políticas, así como medios de comunicación, con falta de ética, van a estar cuestionando todo lo que haga. Cuestionando, pero sin base, ¿no? Sí, esos tipos de medios, que bueno, pues al final de cuentas pues, son agoreros, pero agoreros de los que ya incluso ya no les van a pagar. Uh-huh. Digo, y vamos a tratar justamente el asunto de Carlos Loret de Mola posteriormente para ver cuál es la repercusión, porque él, no sé si está enterado, pero tenía un programa en Radio Universal en el 88.1 de FM perteneciente a Radio Centro. Tiene, porque lo va a tener hasta el día 7, es decir, hasta el viernes. Lo cual se termina porque Radio Centro decidió modificar muchísimo su estructura y mover de un lado a otro algunos programas, al menos esa es la justificación. Y el rating, ¿no? Que también no alcanzó lo que ellos esperaban, ¿no? No, yo tengo una idea diferente de que fue uno de los... Él surgió precisamente justo antes de la elección.
en el programa Sin Anestesia. Exacto. Entonces, fue uno de los principales detractores de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Hoy día, a mí me da muy mala espina que un crítico, por muy ácido que sea y por lo que quieran y no esté usted de acuerdo con él, prácticamente tome la decisión de desaparecer su programa a unos cuantos meses, ¿no? Todo el mundo le dice que es un no sé qué, es un no sé qué, ¿no? Pero justamente a veces esas voces se necesitan. Sí, pero cuando son voces no. calificadas, porque cuando son voces que aquí lo dijimos, el contrato que tiene la esposa, donde gana una cuestión millonaria, que no tengo aquí ni el dato, pero es una cantidad exorbitante de millones de pesos que percibe por parte del gobierno federal, no son voces que tú puedas decir, son las voces que hacen falta, cuando sabes que son voces pagadas por el sistema. No son las que hacen falta, son voces que hacen falta, pero no son las únicas. No, por el contrario, hay gente que es muy seria, comunicadores muy serios. Claro. En ese aspecto. En el último mes se le ha escuchado de una manera pues demasiado cargada, ¿no? El asunto del aeropuerto lo hizo todo un espectáculo y casi se tira al piso. Sí. Pero aún así, también tiene interlocución con intelectuales que no necesariamente están muy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, pero que tienen un gran prestigio. Sí. Yo creo que hay cosas muy rescatables. No estamos alabando su trabajo, pero sí hay cosas muy rescatables que sí se pueden cuestionar en cierto momento, pero que también nosotros, por ejemplo, cuando yo veo el asunto de las dichosas consultas que le sacó Aristegui a Andrés Manuel, a mí no me la pegan, esa fue una cuestión consensada, eso no fue fortuito. No, por el amor de Dios. Con todo lo que me digan, todos los comunicadores tienen sus avatares, ¿no? Okay. Bueno, pues al menos Carlos Loret de Mola, ya sin ese programa de Sin Anestesia, seguirá en el otro, en el de Despertar, Despierta en Televisa. Pero en el de Sin Anestesia, en radio, pues digo, si él se va y es si que se tenía va la voz más de, suelta y ahí. Si se va también de Televisa, bueno, él ya tiene para vivir, él y sus hijos y las generaciones, gracias al sistema político priista que se encargó, por supuesto, de hacer a través de la voz de este comunicador, máxima figura en el periodismo a nivel nacional, pues hacer vertir sus comentarios en contra de quien es hoy presidente electo de este país. Y lo sigue haciendo, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar el día 7, yo sí voy a escucharlo porque me interesa ver qué se le sale de la boca a este hombre, ¿no? Y bueno, no hay que recordar que, por ejemplo, dos de los peores detractores de Andrés Manuel, que es Ricardo Alemán. Sí, que bueno, que lo odia. Prácticamente se sí. murió y nadie pela su columna, ¿no? La única que le queda. Una animadversión impresionante en contra de Pero es brutal el tipo, ¿no? Hay otros comunicadores que ni siquiera le han dicho presidente de México, le dicen Andrés Manuel. ¿No? Ahí está Carlos Marín, el director de Milenio. ¿No? También. O sea, es de verdad un tipo que a ese hombre quién sabe qué le habrá pasado, porque él no era así. Pero bueno, pues a partir de que empezó poder, a partir de que empezó con Milenio, empezó con este tipo de críticas muy ácidas a personajes como Andrés Manuel y alabar por completo a todo lo que es el sistema. Claro. Bueno, vamos a todo lo que es los gobiernos de Peña y Calderón. Fue horrible decir que tenemos un sistema de salud de primer mundo. Digo, cuando usted va a cualquier clínica del IMSS o que sea y que va a urgencias y ve a los pacientes en el pasillo tirados porque no hay camas o camillas, no hay ni una silla para que se sienten y que no puedo decir así, este desgraciado tenga una emisión de opinión como esa de que tenemos un sistema de salud de primer mundo, es vergonzoso, por decirlo menos, ¿no? Y así como ese. Sin embargo, dentro de toda su animadversión, todos esos personajes tienen ciertos atisbos que no tienen los comunicadores oficiales, porque ahora Aristegui es una comunicadora oficial, nos guste o no. Pero bueno, pues no. También ella tiene También ella ganaba millones, facturaba millones cuando estaba en MBS Multivisión, o sea, no nos hagamos. Pues sí, porque son voces ya que tienen ahí el respaldo. Sí, tienen mucho rating, tremendo. Venden bastante, etcétera, pero bueno, finalmente, pues que tampoco se gane la boca chiquita, ¿no? O sea, en eso sí hay que ser muy puntuales. Y bueno, creo que ya nos extendimos ya. Y lo tratamos. Bueno, mira, aquí Víctor dice, en ciertos niveles como en el Fondo de Cultura Económica es muy importante cuidar las formas. Claro, totalmente. Por supuesto. De acuerdo, Víctor. Dice, pobre Loret ya se va esta semana. Y también nos dice, pero a Loret no lo corrieron,
Él hizo su berrinchito y renunció solito porque le daban 2 fechas para finalizar su emisión y él decidió irse. No, es que le iban a cambiar la frecuencia a 97.7, que también es de Radio Centro, O sea, en con la Carmen cual Aristegui. está ahorita Carmen Aristegui. Aristegui. No, le iban a cambiar, o sea, movieron. Ok. Los que sí doblaron las manos fue Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Ellos sí están. Se pasan al 97, ¿no? Sí, se cambiaron de frecuencia y todo. Digo, son cuestiones de los empresarios, ustedes saben qué hacen, pero también vienen en acuerdos con el nuevo gobierno, no nos hagamos, ¿no? Porque ellos estaban a gusto con su Claro. su negocio, pero pues bueno, siempre hay una llamada de, oye, mira, ahí te encargo a fulano, Ay, sutano. Dios. Siempre es lo mismo, digo, ya unos se lo han hecho, que no se los hagan a ellos. Entonces, bueno, ahí está el apunte. Bueno, pues ya vámonos, José Manuel, porque si no, Sí, ya. nos vamos a pasar toda la tarde. Sí, ya la producción está Muchas colgada de la gracias. lámpara. Muy buenas Sí. tardes. Es un placer estar aquí en esta emisión. Gracias, Anita, y sobre todo a usted que nos hace el favor de prestarnos atención y que se comunica con nosotros. Gracias, también saludos al licenciado Luis Aceves, nos envía saludos, que fue el informe de Tlalmanalco, por cierto. Ayer, bueno, es que ya son los informes, ¿no? Ayer Ixtapaluca. Interesante a ver qué dijo su presidente. Su presidente. Bueno, pero lo que sí me parece a mí algo muy terrible, la determinación que tomaron de colocar las letras famosas del nombre de los municipios que hoy son emblemáticos en todo el Estado de México, igual que las fuentes danzarinas famosas, y que en Tlalmanalco las colocaron en el único espacio que existe libre, donde se colocan los señores de los helados, ahí enfrente de la iglesia de Los Tlalmanalco, para poder poner estas letras tan gigantes que ni siquiera van con el ¿Quiere espacio. usted escuchar una crítica ácida y de verdad así? No es destructiva, ¿eh? ¿Qué haría usted siendo presidente de un municipio en donde la superficie mayor que tiene es arbolada? Tiene unos bosques preciosos, está al pie de la cabeza del Iztaccíhuatl. Tiene inmensidad de bosques hermosos, maravillosos, pino, encino, oyamel, tiene de todo. Y ponen de árbol de Navidad un árbol simulando una Coca-Cola. Ay, por Dios. Véalo usted, o sea, caramba, no tienes la posibilidad de tener un árbol natural, porque es un reclamo de gente de Tlalmanalco, se lo puedo decir de manera muy puntual. No, ¿sí? por favor. Y resulta que el dichoso arbolito, ¿qué es eso? Ya cuando se pone uno a ver, es una simulación de una Coca-Cola, digo, por favor, o sea, hasta eso vendió, hasta lo que no tiene vergüenza, y es una crítica ácida, sí, pero no es destructiva, es una evidencia de que al tipo todo lo mueve el dinero. Así. Pues por lo pronto los que vengan a Tlalmanalco ya no van a tener este único espacio donde era como un corredor en donde uno podía transitar, que por ahí le han dicho el pasillo de las castañuelas, ¿no? Porque correcto. suenan todos los adoquines o el Porque no están piso, fijos. pero aparte colocaron el astabandera, que aquí lo hemos dicho, yo lo he dicho en repetidas ocasiones, igual una base espantosa, sin ningún diseño, nada más un megacuadro gigante, ocupando el centro. Es o sea, que no el saben frente de que los existen arcos. arquitectos Ajá. y nada más se lo encargan, digo, con todo respeto para la gente trabajadora, pero pues ahí se ve el trabajo, usted vaya y juzgue, o sea, no nos haga caso, vaya y juzgue. Sí, no, Porque pues sí, ahora de ya. veras. Perdón, Luis, pero ¿para qué? No, pero bueno, Luis es Luis es amigo. No, Luis es otro amigo, rollo. Luis es amigo, Sí, claro. hay que decirlo. Luis Pero es esas amigo. letras ahí, la verdad es que... No, y ese árbol que de no. plano. Y el hasta bandera, bueno. Pero bueno, fatal. Buenas tardes. Bueno, pues gracias. Dice Antonio Cuevas, saludos a los dos. Me parece que Gracias, son los Toño. mejores y es un placer escucharles. Saludos, muchas gracias. Gracias, señorita. Luis Aceves dice, les mando el informe, amigos. Son el cuarto o quinto poder. Muchas No, gracias. si quieres el sexo de una vez. Luis Aceves dice, desde ahí se ve el Tenayo. Sí. Y Víctor Edmundo Murillo Razo dice, hacer cerillos, por Dios. Pues sí. Bueno, Ay, Dios mío. Bueno, perfecto. pues vámonos a ver mañana cómo siguen los informes. El viernes es en Nesa. Mañana creo Ayapango, no sé qué vaya a decir, pero bueno, creo que es por allá. Mañana, ¿en Ayapango quién es? Está, fíjate, ni siquiera sabes. Mariana Piedra. No, pues está más crítico. Bueno, mañana también el alcalde de Chalco del informe a las 12 del día en el Teatro Chichicuepón, y el viernes el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, que se va a realizar el informe de gobierno, su tercer informe, irá a toma de protesta como presidente electo, porque bueno, pues ahí también hay... Sí, pues se religió.
este asunto de continuidad para beneficio, por supuesto, de todos los nezatlenses que pues seguirán trabajando, ¿no? Para ellos. Vámonos ya, José Manuel. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Ana María Morales Arochi. Les agradezco muchísimo el favor de su atención y un saludo para la productora, la doctora Ana María Arochi Rosales. Un abrazo y un beso, te queremos mucho. Y para la licenciada Itzarindani Aguilar Toriz, muchísimas gracias. Estamos pues mañana aquí en otra emisión más de Destacando lo Nuestro, a ver cómo van los informes aquí. Ya bájate de la lámpara, Nani. Gracias. La Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC te invita a que asistas a los talleres de papiroflexia para que en esta temporada decembrina decores tu hogar con tus propios adornos navideños. Para mayor información sobre los cursos que se imparten totalmente gratuitos, comunícate al número 30 92 06 24 o acude a las oficinas de la Fundación ubicadas en calle Constitución número 1 entre Alzate e Hidalgo, barrio La Conchita, en el municipio de Chalco. Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC, trabajando todos los días para hacer de este un mejor lugar para vivir. Juntos logremos un mejor futuro.